Noches, hermano, para todo y cada uno de mis hermanos. Si hay alguno que nos está acompañando por una de las otras redes sociales, buenas noches también para él. Con ayuda del Señor vamos a seguir en el estudio de la palabra, siguiendo en la primera epístola de Pedro, capítulo 4. Habíamos quedado en el versículo 12 en adelante. Así que con ayuda del Señor vamos a leer 1 Pedro capítulo 4 desde el versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta aquí, que el Señor añada bendición y la prospere en nuestros corazones. Amén. Hermanos, aquí continúa el apóstol Pedro escribiendo a estos hermanos que están en la dispersión, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aquí uno lo pudiera dividir en dos grandes facciones, del 1 al 11 uno y del 12 al 19 otro. Aquí parece que cambia completamente el tema que él había venido, pero todo se conecta. Y me llama la atención este versículo 12, son uno de esos versículos que provoca desarmarlo en el buen sentido de la palabra. Cada palabra tiene un contenido tan especial, tan espiritual y tan profundo que le va a ayudar a estos hermanos que en aquellos tiempos estaban padeciendo, sufriendo persecuciones y tantas cosas que por eso ellos podían sentirse desanimados y que aún a nosotros nos puede ayudar hoy. Por eso es que lo perfecto es la palabra del Señor, una palabra tan antigua, pero a la vez tan vigente, tan llena para nosotros. El versículo 12 comienza diciendo, amados. Mire, hermano, hemos sido enseñados que sobre todo el apóstol Pedro, que cada una de las palabras que él decía era porque verdaderamente lo sentía. Y aquí comienza con esa preciosa palabra, amados. Qué bueno es escuchar cuando uno está pasando por una angustia, como hemos cantado al principio, por una aflicción, por una prueba grande, pero cuando alguien viene a uno a decirle, comienza con una palabra tan bonita y tan hermosa, amados. Ahí vemos completamente el Espíritu de Dios guiando al apóstol. Amado, no os sorprendáis del fuego. Aquí la palabra no os sorprendáis es que no nos sorprenda, porque va a ser así, que más bien nos extrañe si no nos acontece de esa manera. Dice, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y aquí él utiliza la palabra fuego. Todos sabemos lo que es la palabra fuego, que no hay algo intermedio, sino es fuerte. Y aquí le está queriendo plasmar de alguna u otra manera la calidad de fuerte que es la prueba que le va a venir o que nos vino
a nosotros los creyentes, primeramente a aquellos a quienes le estás escribiendo en este capítulo, pero también a nosotros. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, que nos ha venido, que nos ha aparecido, que la estamos padeciendo, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Y hermano, quisiera ver aquí a Pedro, como que él, como un fiel discípulo del Señor, todas las cosas que él escuchó, que él oyó, que él vio del Señor, él está como que si fuera repitiendo, pero ya como que él ya las ha experimentado. Aquí el versículo 2, hermano, podemos conectarlo a Juan 16:33. Él ahí, Pedro, escuchando al mismo Señor, y el Señor le dice: esto os lo he dicho antes. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo os he vencido al mundo. El fuego de la prueba. Él escuchó eso del Señor. Él lo experimentó y ahora lo está traspasando a estos hermanos. Hermano, qué bueno es cuando un discípulo aprende y en medio de la prueba sale adelante. Aquí vemos a Pedro. Pero el versículo 13 no se queda atrás. Quiero también ser breve con ayuda del Señor. Pero dice: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloriosa os gocéis con gran alegría. Hermano, aquí ya no es Juan 16:33, aquí podemos ver a Mateo 5, el sermón de la bienaventuranza. El mismo Pedro escuchó al Señor, quizás hora o día después, que el mismo Señor lo llama, decir al Señor: bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa. Y vean que aquí también está esa palabra en el versículo 14, vituperados. Pedro escuchando al Señor, pero ahora es Pedro tomando la pluma como de un pastor. Escuchó al pastor de los pastores, ahora le toca a él consolar al pueblo del Señor. Y él está como repitiendo. Por un momento, hermano, me gusta cerrar los ojos e imaginarme a Pedro escribiendo esto, recordando a su Señor todas y cada una de sus palabras y plasmándolas para que estos hermanos sigan agarrando fuerza. Y estas son palabras del mismo Señor que nos debe llenar de ayuda a nosotros y de alegría para seguir nuestra peregrinación en este mundo de valle de sombra de muerte. Pero versículo 13, no me quiero desviar. Los padecimientos de Cristo. Hermanos, aquí dice gozaos, por cuanto soy participante. Y aquí también podemos ver Hechos de los Apóstoles. Cuando aquellos discípulos, Pedro también, se sintió gozoso cuando salió del concilio. Hechos 5, si mal no recuerdo, es capítulo 41. Se sintió gozoso cuando salió del concilio por haber sido tenido por digno de haber padecido por causa del nombre de Cristo. Esto es gozado, la misma palabra de allá, gozado. Pero ¿por qué uno debe gozarse? Mira, de los participantes de los padecimientos de Cristo. Porque de alguna u otra manera estamos padeciendo lo mismo que Cristo padeció. Y eso debe llenar de alegría el corazón del creyente, así como trataron a mi Señor, así como trataron al que me salvó, me están tratando. Bueno, aquí dice, gozaos, gozaos. ¿Por qué? Para que también en la revelación, cuando ya no lo veamos por fe, sino cuando Él venga a las nubes a vernos, con ayuda del Señor, nos podamos gozar, pero con gran alegría. Eso es con una alegría suprema. Eso es con una alegría que quizás nunca hemos experimentado, la vamos a experimentar en ese momento, con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Mateo 5, el sermón de la bienaventuranza, dos palabras que escuchó Pedro y aquí la está repitiendo. Bienaventurado soy
Cuando por mi causa os soy vituperado, y aquí comienza, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, del mundo, de los que están afuera, de los que no han sido sellados con el Espíritu Santo, de los que no son salvos, de los que no son genuinos creyentes, de los que nos dice Juan, a los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no creyeron, bueno, ellos han sido blasfemados. Pero por nosotros, hermanos, aquí quiero ver también una responsabilidad. De parte de nosotros tiene que ser glorificado Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Y aquí hay una línea muy delgada. El apóstol Pedro aquí está dejando claro por qué el creyente debe sufrir, pero que no sea por una cosa que esté lejos de Cristo y que nuestra conciencia, nuestro corazón no se engañe y podamos decir es que esto es por Cristo y no sea por un error de nosotros, por una concupiscencia, por una maldad que haya en nuestra alma y en nuestro corazón que estemos padeciendo. Y aquí dice, no, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Yo estaba tratando de destacar todas y cada una de estas palabras y quizás es muy difícil, pero no imposible porque lamentablemente puede existir el caso, pero muy difícil que las primeras sea acusado un creyente, pero en la última entrometerse en lo ajeno. Puede ser que en nosotros haya esa debilidad de escuchar lo que a nosotros no nos compete y más allá de escucharlo, estar allí y entrometernos en lo que no nos corresponde. Pero el versículo 16 continúa, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y ahí podemos ver a Romanos 1:16. Aquel que padece como creyente, como cristiano, por la causa de Cristo, puede decir tranquilamente, como dijo el escritor a la epístola a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí es una conexión directa a ese versículo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí el versículo 17 y 18 están muy ligados, hermano, con ayuda del Señor. Y si me permiten, quisiera verlo los dos juntos. Y hay muchas interpretaciones de estos dos versículos. Y muchos de los grandes escritores quizás no se ponen de acuerdo en cuanto a esto. Yo voy a decir lo que yo he podido interpretar y me sujeto a corrección. Pero aquí es que el apóstol Pedro le está diciendo que van a venir juicios del mundo, que va a ser normal que el mundo juzgue a los creyentes, que nosotros que estamos en el mundo, como aquellos que estaban en el mundo en ese momento, están siendo juzgados, están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo señalados. Y quizás nosotros no hemos caído por la misericordia del Señor en lo que estos creyentes tuvieron que pasar y padecer, pero de alguna u otra manera, como el mundo juzgó al Señor, a nosotros nos está juzgando, nos está señalando. Si el mundo no quiso al Señor, a nosotros tampoco nos va a querer. Entonces, vean la pregunta cómo termine. Y esto que el Señor nos ayude a animarnos a seguir. Porque dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, uno puede llegar a entender que es mejor que el mundo me juzgue por ser creyente, porque cómo termina el versículo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el versículo 17 termina con otra pregunta, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, va a llegar un día, un momento, donde el mundo va a ser juzgado por Dios. Ese mundo que nos está juzgando a nosotros va a ser juzgado por Dios.
¿Y cuál será el fin de ello? Que el Señor nos ayude a andar con pie de aplomo, cada paso firme, ser juzgado por el mundo, pero nunca ser juzgado por Dios. De manera que continúa el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí hay una preciosa palabra, encomendar. Es como poner bajo protección el alma. Y aquí dice, versículo 19, sus almas. Vea y nótese bien que no dice su vida, porque no está hablando de esta vida terrenal, sino de la eterna, de la que viene. Encomiende, poner bajo la protección de Dios, encomendarse a Dios el alma, al fiel Creador y hacer el bien. Y aquí quiero conectarlo con Santiago, hermano. Dios nos ha puesto un espíritu de prudencia, de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento para hacer el bien. Y Santiago nos enseña y nos dice, Santiago 4:17, si mal no recuerdo, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos cuál es el bien, sabemos hacer el bien. Y aquí termina, hagan el bien. De manera que el Señor nos ayude y con estos comentarios el estudio queda abierto para preguntas y comentarios para la edificación del pueblo del Señor. Pareciera que Pedro tenía la tarea de animar a estos creyentes que está escribiendo y animarlos en una de las circunstancias que son bien difíciles, como son las persecuciones. Yo nunca lo he hecho, nunca he animado a alguien que está siendo perseguido. Quizás, seguramente, a lo mejor en otros países. Por inconversos. Y Pedro le toca esa tarea, y fíjese que una cosa que llama la atención, que ya se ha comentado en realidad, es que Pedro no resta importancia a la oposición. La describe con sus palabras, que son bastante fuertes. Mire, dice, amados, no os sorprendáis del fuego. Esa palabra se refiere a la hoguera. Del fuego de prueba. O sea, era algo severo. Yo no sé si, bueno, entre morir quemado o morir ahogado, no sé qué será peor. Pero son esas dos muertes, sí, son como quizás las más complicadas, digamos, que uno se esté quemando, que uno se esté ahogando. Y Pedro las presenta tal cual. Presenta la verdad, porque los hermanos tienen que ser conscientes de la verdad, del ataque severo al cual estaban siendo expuestos. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que ha llegado ahora, que está en estos momentos y que les ha llegado. Como si alguna cosa extraña o rara os aconteciese. O sea, Pedro le está diciendo que esas pruebas terribles, severas, fuego, no deben de extrañarlos, no deben de mirarlo como cosa extraña, como diciendo, ¿por qué Dios nos permite esto? ¿Acaso se ha olvidado de nosotros? No, Pedro dice, no
No. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes. Entonces, y aquí une lo difícil de la prueba, lo difícil de soportar el fuego severo que está ahí, las llamas vienen, me persiguen, me están llegando, me están acorralando. Pero dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, dos cosas para regocijarse, para gozarse. Están siendo identificados con los sufrimientos de Jesucristo. Ellos podrían decir, nos parecemos a nuestro Señor. Él también sufrió aquí, nosotros estamos sufriendo. Nos parecemos, estamos participando de los padecimientos de Jesucristo. Estamos plenamente identificados con Jesucristo, no solamente en las cosas positivas, en las cosas buenas, en los frutos que uno puede ver cuando se salva a personas, sino que también cuando se enojan, se molestan y cuando los persiguen severamente. Pero va a venir un gozo de una glorificación futura también. Entonces, Pedro pone por delante el gozo y le dice, no es extraño, hermano, no es cosa extraña que se levanten tan severamente en contra de ustedes. En realidad, como dice Alex, y ya se ha expresado, ¿cuántos se necesitan en este tiempo? Hombres como Pedro, y hombres que consuelen, hombres que entiendan. Como dice la palabra, llora con el que llora, gózate con el que se goza. Y en realidad, como se ha dicho aquí, por ejemplo, que Niel decía, empieza con una tremenda expresión, dice, amados, amados. Y esa es una palabra de consuelo. ¿Y qué necesitaban estos creyentes, como dice Alex, en un tiempo complicado de persecución que les costaba la vida a los creyentes? No hay nada como empezar con una palabra de consuelo, amados. ¿Ya? Y Pedro aprendió esa palabra en realidad en la experiencia de su vida. Él tuvo mucha experiencia con el Señor Jesucristo. Si bien es cierto, cometió muchos errores, pero aquí su vocabulario es diferente. Ya no es ese Pedro duro, impetuoso, sino que es uno que por las experiencias que pasó con el Señor Jesucristo y por la experiencia de su vida ahora en la vida práctica, entonces él puede decir, amados, amados. Qué bueno cuando uno le llama por teléfono, oiga, y le dice el hermano, amado hermano, ¿cómo estás? Yo sé que tienes un problema, estamos orando por ti. ¿Cierto? No es lo mismo que te diga, hola, ¿cómo estáis? Oye, si tenéis problemas, vamos a orar por ti. No es lo mismo, pues no es lo mismo. Que le digan ahora a uno, amado hermano, cosas de amor, como lo hace aquí Pedro para los que están sufriendo aflicción, ¿cierto? Y dicen, mire, yo no quiero ser, por decirlo así, una persona que critique. Pero hoy en día, si bien es cierto, mire, tenemos estos medios de comunicación, pero siempre los creyentes tenemos cosas que no acomodamos. Fíjese que hoy en día uno puede mandar un saludo, puede mandar un ministerio, y este medio de comunicación, ¿sabe qué nos ofrece? Nos ofrece manitos juntas que estamos orando, nos ofrece florcitas con bendiciones, nos ofrece caritas felices, y sabe que el creyente se acostumbra, cuando a uno manda un mensaje, una carita feliz de riéndose, o si está triste, una carita triste, así llorando, o si pide oración, manitos orando. ¿Y sabe qué? Nos convertimos en enviadores de mensajes que el mundo nos provee, ¿sabe? En vez de poner eso a lo que nos acostumbramos, a la comodidad, a esas cosas tan frías, hermanos, de copiar de un mono para mandar un monito, para poner un monito, ¿sabe? Uno dice, hermano, estamos contigo, estamos orando. Amén, hermano, que así sea, estamos con... O sea, frases cristianas, no las cosas que nos ofrece el mundo para comunicarnos. Entonces nos acostumbramos a la parte fácil, a la parte cómoda, de copiar monitos, de copiar cositas para mandarnos. No,
O sea, tenemos que cuando un hermano dice, oremos por tal hermano, sí hermano, estamos orando por ti, vamos a orar, que el Señor Jesucristo nos anime a todo el pueblo de Dios a orar. Y no unas manitos así, ay, lo primero que ponemos es una manito orando, o ponemos una carita feliz. Entonces nos acostumbramos a esa frialdad, hermanos, que el mundo tiene hoy en día. Lo que Pedro expresa aquí, Pedro no le mandó una carita así triste, ni le mandó unas manitos así. ¿Sabe lo que él dice? Habla, Pedro habla. La palabra es hablada, la palabra que es Cristo es hablada y es una palabra de acción. Y esto me refiero aquí porque dice Pedro, amados, amados. Yo no sé si Pedro hubiera tenido un celular, hubiera puesto esta misma palabra, pero yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque él se condolía con sus hermanos en la necesidad. Entonces él dice, amados, amados. Ese es el aceite refrescante de la unción que puede curar las heridas, que puede dar consuelo, y en especial estos hermanos que estaban pasando problemas allí. Esa palabra, hermanos, es muy importante. La palabra que un creyente puede expresar de consuelo a otro es muy importante. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día consoladores, pastores, cierto? ¿Cuánto necesitamos hoy día que la respuesta a una petición de un creyente sea con amor, con palabras nuestras, no con lo que el mundo provee en su comunicación? Entonces Pedro dice, amados, no os sorprendáis. Esa palabra es muy importante. Para el creyente de su tiempo no se encontraba sorprendido cuando estaba en este tipo de problemas que se van a comentar. No os sorprendáis, dice, porque el mismo Señor Jesucristo les enseñó, si a mí me hacen esto, a vosotros también lo haréis. No los podía enviar sorprendidos para el desánimo, para quedarse, para caer, sino que no los sorprendían, sino que tenían que estar despiertos, y era una realidad para ellos. Cuando ellos se encontraban en esto, no los sorprendía. Era una realidad para el cristiano de su tiempo, y en esos problemas de persecución. No os sorprendáis del fuego de prueba, ¿sabe? Era una feroz prueba, como dijo aquí Alex, dice, un fuego, oiga, es una prueba que quema, es una prueba que duele, es una prueba que puede hacer volverse atrás. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, o sea, una sobre otra, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para el creyente de su tiempo no era algo extraño, era algo conocido, algo por lo cual el Señor los había ya preparado. Entonces, el sufrimiento para el creyente no es cosa extraña, ni le sobreviene, ni le sorprende. ¿Y qué pasa con estos consejos? Es para que el creyente no se desanime, es para que el creyente siga adelante, es para que el creyente no se quede atrás. Mire, un hermano una vez decía, mire, cuando el creyente está complicado, con pruebas, lo primero que hace, no ofrenda, no ora, no quiere leer la Biblia, no quiere ir a reuniones. Eso le pasa al creyente cuando se desanima. Cuando nosotros estamos preparados para esto, como así lo dice Pedro. Dice, sino gozaos, como decía, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Mire, ¿sabe qué? A mí el Señor a veces me avergüenza. Me avergüenza, hermano. ¿Sabe por qué me avergüenzo? Porque hoy en día yo padezco enfermedades, preocupaciones, problemas familiares, y esto y lo otro. Pero ¿sabe lo que me avergüenza? Que no estoy padeciendo por Cristo. No estoy padeciendo por Cristo. A mí me gustaría padecer por Cristo por estar predicando el Evangelio, por estar siendo rechazado, por estar siendo ignorado, por estar siendo despreciado. Eso es padecer por Cristo. Si no gozado, él le dice a ellos, porque esto es lo que le pasaba al creyente de su tiempo, como decía Alex, son perseguidos. Sino gozados por cuanto soy participante de los... Esa es la honra, esa es la gloria para el creyente, padecer por su Señor, padecer por el Señor Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, ahí nos habla de la gloria, de lo venidero, de lo maravilloso, de lo que nos espera. Entonces, hermano, allí dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. O sea, si sois insultados, ¿acaso al Señor no lo insultaron? ¿No lo golpearon? ¿No le escupieron? ¿Qué mayor insulto que le escupa en su rostro? Soy bienaventurado, gozoso, le dice a su hermano allí Pedro, si soy vituperado, insultados por el nombre del Señor Jesucristo, bienaventurados sois. O sea, felicísimos, gozosos de morir, de vivir humillados por Cristo.
Esa era la realidad de los creyentes de su tiempo. Pero hoy en día no tenemos esta realidad. Hoy en día estamos complicados con la pandemia, estamos complicados con el trabajo, muchas cosas que nos desaniman para poder padecer por Cristo. Ojalá, hermanos, que esto nos anime, Pedro nos anime a esto, nos anime. Y ojalá que cuando la pandemia pase, ojalá que seamos vituperados, que seamos despreciados por predicar el Evangelio, por predicar del Señor Jesucristo. Que el Señor nos anime. Una realidad lo que hemos estado escuchando. El apóstol Pedro no ha perdido de vista desde el principio de sus escritos a quién está escribiendo y no deja de animarles y de transmitir el carácter de Cristo. Hemos escuchado suficiente en cuanto a esa palabra amado y cómo él de una manera u otra procura animar los corazones abatidos y atribulados, sin duda alguna, de aquellos hermanos. Yo estaba fijándome en un sentido general en estas expresiones de los versículos 12, 13 y 14, y usando la expresión que él menciona en el versículo 13 de la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría, me ha hecho pensar, y para ser breve, no voy a tomar más de 2 minutos para que todos podamos aportar algo. Estaba pensando que en el versículo 12 hay una revelación también. Él dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Él está revelando, el Señor está revelando por medio del apóstol Pedro que por lo que están pasando es una prueba de parte de Dios para depurar ese carácter, para dar más brillo a ese oro, el fuego de la prueba. Entonces le está revelando en ese versículo que la prueba por la que pasan es que la situación o la circunstancia por la que pasan es una prueba de parte de Dios. Ahí vemos la revelación de su prueba. Pero también Él les anima con que si somos participantes de los padecimientos de Cristo, debemos gozarnos porque en la revelación de su gloria nos pareceremos más a Él. Hay una revelación por delante, la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y allí nos gozaremos con gran alegría. En medio de las dificultades y la de las pruebas, no debemos olvidarnos que la revelación de su gloria aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero él también habla de una revelación en el versículo 14, porque dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois. Y él dice, ¿por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ser vituperados, ser menospreciados por el mundo por la causa de Cristo, revela nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Y él entonces, hermano, está animando a estos expatriados y sin duda alguna, por el Espíritu Santo nos está animando a nosotros que en medio de las dificultades, en medio de las necesidades y en medio de las vicisitudes de la vida, debemos recordar, Dios está revelando su buena mano, trabajando en nosotros, el fuego de la prueba. Dios quiere que en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría, pero también quiere que se revele nuestro carácter cristiano por nuestra conducta ante los demás. Como han dicho los hermanos, el apóstol Pedro, desde el inicio de esta carta,
ha venido mencionando los padecimientos de los creyentes. Uno puede leer en el capítulo 1, versículo 6, que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente, apreciado hermano, no puede evitar las pruebas, son necesarias. Aunque muchas veces no queramos, son necesarias de parte de Dios. Pero hay algo que el apóstol está diciendo en estos versículos que nos deberían animar, aunque no nos deberían sorprender, como ya nuestros hermanos han dicho, debería animarnos algo muy especial, y es que en medio de la prueba no estamos solos. Nuestro hermano ha mencionado el versículo 14, cuando somos vituperados, el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Me acordaba de ese versículo en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. De manera que cuando un creyente está pasando por el fuego de la prueba, ese creyente no está solo. Me recuerda la experiencia de aquellos hombres que recibieron renombre en el capítulo 3 del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no quisieron postrarse ante la imagen, ante la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y estaban dispuestos a sufrir el castigo. ¿Y qué sucedió en aquella ocasión? Tal fue la ira de aquel rey que mandó a calentar el horno 7 veces más. Si el fuego era fuerte, ahora 7 veces más había sido calentado aquel horno. ¿Y cómo terminó aquella experiencia para aquellos creyentes? No fueron librados del horno, pero sí fueron librados del poder del fuego. No olían ni a humo, no se habían dañado sus vestidos, y en medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre. No estaban solos. Entonces, una animación para nosotros como creyentes es que cuando vengan las pruebas, Dios estará con nosotros. Y como han dicho nuestros hermanos, hay una revelación. Aquí en estos versículos, fíjese usted que el versículo 13 dice, soy participante de los padecimientos de Cristo. No dice, soy participante de lo que padeció Cristo. El Señor Jesucristo, Cristo, está tomando nuestros padecimientos como los padecimientos de Él. De manera, hermanos, que en todo momento el creyente, cuando es atribulado, cuando es probado, a causa del nombre de Cristo, está en compañía de Cristo, está glorificando a Cristo. De manera que lo que está haciendo el apóstol Pedro acá es animándose y animando a sus hermanos. Como se decía al principio, muchas veces cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto si soy un hijo de Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, Dios tendrá sus propósitos, como recordábamos en días pasados lo que dice el libro de Romanos, que todas las cosas en conjunto ayudan a bien al creyente. De manera que esto es animación para nosotros cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hermanos, siempre es necesario volver atrás para poder entender los pasajes. Y me gustaría volver atrás al versículo 7. Porque como dijo José Luis, la palabra amado le recalcó bastante a la palabra amados en forma directa del apóstol Pedro.
la comunión, importante. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Versículo 10, voy a leer otra versión, dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Los dones, ministrar los dones. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando de que nos preocupemos los unos de los otros, administrarlo de una buena manera. Versículo 11 lo confirma y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La palabra de Dios es importante. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, dice. Que Dios da, dice, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termina con un amén. Este pasaje, el versículo 11. Entonces está hablando de administrar los dones que nos ha dado. Escuche bien. Dice, versículo 10, cada uno según el don. No está diciendo en general, le está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes tiene al menos un don. Cada uno, todos estamos involucrados. Cada uno de nosotros dice, tenemos que administrar el don. Tenemos que saber qué Dios quiere que hagamos en medio de nosotros. Y ese don, de acuerdo a la palabra y el poder que Dios da, administrarlo de tal manera de que podamos decir en algún momento, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas. Ha hablado bastante de las pruebas que el creyente, como dice Erwin, tenemos que afrontar. Las pruebas vienen, las pruebas están seguras, porque la prueba produce paciencia, y es Santiago. Entonces, que os sobreviene como si alguna cosa extraña aconteciese, dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y lo que más ha hablado estos pasajes, nos ha hablado bastante de los padecimientos de Cristo, que tenemos que seguir las huellas y las pisadas de Cristo. De esta manera, hermano, y me quedo con esto, de que en la comunión unos con otros, la preocupación de los unos por los otros, administrar bien lo que Dios nos ha dado para que sea de provecho en medio nuestro. No sé, hermanos, si hay algún otro comentario, algún otro hermano que quiera participar. Tenemos un par de minutos todavía. Sino solamente decir que estos versículos, sin duda que Pedro el apóstol está pensando en aquellos expatriados, como dice el capítulo 1, aquellos que están siendo perseguidos, y sin duda que son un gran alivio para ellos, un gran consuelo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. Ellos han experimentado esta dura prueba, como se ha comentado. Han tenido que huir, expatriados, lejos,
de su tierra, tal vez muchos dejando familias o cosas por el estilo, pero han tenido que salir y son perseguidos. Pero ellos deben gozarse en el Señor. Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, dice, os gocéis con gran alegría. Por lo tanto, sin duda que son versículos animantes para ellos, pero también para nosotros, como se ha mencionado en el día de hoy. El creyente padece diversas pruebas, aflicciones, enfermedades, todo tipo de aflicción, pruebas, pero debemos gozarnos en el Señor. O nos gocemos, dice, con gran alegría. Es que, hermanos, hermosos versículos, un gran pasaje, el que estamos estudiando en estos días. Queda mucho todavía por comentar. Sugiero que si podamos comenzar tal vez desde el versículo 14 para no adelantarnos tanto y sacar el mayor provecho ya desde la próxima semana, si el Señor así lo permite, pero no sé si habrá algún otro comentario en estos minutos. Solamente nomás, hermano, algo bien breve, bien cortito, que en estos pasajes que hemos leído, 13, 14, fíjese que se menciona a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Y solo digo, hermanos, que la Trinidad viene al socorro de los que sufren. No están solos los que sufren. Nosotros los podemos dejar solos porque a veces nos preocupamos de nuestras propias cosas y nos olvidamos de los que padecen. Pero la Trinidad no. Dios no, Dios el Padre no, Dios el Hijo no, Dios el Espíritu Santo tampoco. Está ahí, con ellos. Bien, hermanos, les invito a orar, por favor, para terminar nuestra reunión.